leer en el capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a leer en el versículo 1, dice así la escritura: en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestro segundo pasaje lo vamos a tener en el libro de Ezequiel, en su capítulo 1 del libro de Ezequiel, por favor. Vamos a empezar mirando el versículo 22 del capítulo 1 de Ezequiel. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechos, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando volaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido del ejército cuando se paraban y bajaban sus alas. 5. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía figura de un trono que parecía de piedra, zafiro y de cobre. La figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar al capítulo 10, versículo 20 de este mismo libro de Ezequiel. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Capítulo 11, versículo 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y la rueda en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis. Estamos en un culto de bautismo. Estamos leyendo ciertos pasajes para explicar una parte concerniente al bautismo que nuestro hermano va a hacer hoy. Vamos a mirarlo nosotros, vamos a ser testigos. Vamos a buscar primeramente el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos a saltar hasta el versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nuestro último capítulo está en el capítulo 28 de Mateo.
capítulo 28 de Mateo, vamos a buscarlo. El versículo 19 de este libro de Mateo 28, 16, para entenderlo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acordó y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hemos leído varios pasajes, varios versículos. Salté hasta el capítulo 22 del libro de Ezequiel. En el capítulo 1 es necesario de leerlo todo, pero el tiempo no es suficiente. Bien, hermanos, tenemos varios pasajes en lo que hemos leído y vamos a tratar de explicar un poquito. Ha surgido dudas, surgen muchas dudas en muchas personas concerniente a lo que nosotros enseñamos, creemos y practicamos en cuanto al bautismo. Algunas personas preguntan concerniente al agua, ¿qué hace el agua? Pero lo que vamos a tratar de explicar en este momento es en cuanto a lo que se invoca sobre el hermano o la hermana cuando va a bajar a las aguas. Antes que la hermana sea sumergido a las aguas, se proclama el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos leído varios pasajes y aún hay muchos pasajes por leer, pero creemos que los textos que hemos leído es suficiente. Hemos leído en el capítulo 6 del libro de Isaías, un profeta en Israel, un gran profeta, un hombre consagrado dentro de las 12 tribus de Israel, un hombre consagrado a Dios. Dios permite, dice, verlo en visión y se abre el cielo y Isaías contempla a Dios mismo. Y dice, él vio un trono alto y sublime. Entonces lo que encontramos ahí, miramos la presencia de Dios. Y luego leímos en nuestro último versículo de este capítulo, decía que los seres celestiales, los que estaban alrededor o en su presencia, dice que proclamaban y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Eso fue la adoración que vio y escuchó este profeta llamado Isaías. Bueno, ahora pasamos al libro de Ezequiel. Ezequiel está cautivo en Babilonia. Han pasado 5 años que Ezequiel está cautivo en Babilonia. Y dice por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo, Dios lo tomó en visión al profeta Ezequiel y lo transportó en Jerusalén. Y estando él en Jerusalén, dice que Dios mostró toda la nación. Y Ezequiel lo deja revelado, lo deja escrito, empezando en el versículo 1 y hasta llegar al capítulo 11 del libro de Ezequiel. Pero leímos algunos pasajes para entenderlo. Lo que leímos empezando en el capítulo 1, versículo 22 al versículo 28 del libro de Ezequiel, encontramos ahí que se describe, donde dice la escritura que estaban los seres, lo que miramos en el libro de Isaías, y dice que sobre sus cabezas de ellos, sobre sus alas, sobre sus cabezas, estaba una expansión. Y luego si miramos más arriba, lo vamos leyendo cuidadosamente, sobre la expansión estaba un trono.
y sobre el trono estaba uno sentado en el trono. Luego pasamos al capítulo 10 de ese mismo libro de Ezequiel. Y dice Ezequiel, vio esa visión de los seres. Vamos a leerlo. Es importante, dice así. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel. Debajo del Dios de Israel. Entonces miramos nosotros aquellas ruedas, miramos los serafines, miramos la expansión, y miramos el trono y miramos uno sentado en el trono. Pero Ezequiel dice, los seres que vio debajo del Dios de Israel. En otras palabras, era la presencia misma de Dios. Hermanos, no tenemos en la escuela, se nos grabó la batería del láser para mostrarlo. Tenemos el primer pacto, o sea, la ley. Tenemos el nuevo pacto. Entonces, dentro del antiguo pacto, o sea, Israel, las 12 tribus de Israel han surgido hombres consagrados que se han dedicado su tiempo a leer el Antiguo Testamento o el pacto dado en el monte Sinaí, pero se han llegado a sorprender mucho de ellos al mirar el capítulo 6 de Isaías y al mirar el libro de Ezequiel. No lo han podido ellos reconciliar ciertos pasajes en esos libros. Grandes hombres que han dedicado su vida mirando esos pasajes, porque, hermanos, bendito sea el Señor, que por el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha revelado lo que estaba encerrado, donde muchos del pueblo de Israel trataron de mirar. Ellos le han llamado el carro de Dios, la Merkabá, el carro de Dios. Pero dicen ellos que si Dios ha dejado la tierra para el hombre, ¿cómo el hombre puede ir al cielo? Y luego dicen ellos, ese mismo carro que tenemos en Isaías 6, ese mismo carro que tenemos en el capítulo 1 de Ezequiel, es el mismo que llevó a Elías. Luego se preguntan ellos entonces, ¿dónde está Elías? Y luego dicen ellos, si nosotros esperamos que el Mesías regrese, pero si va a ser un descendiente de David. Luego toman ellos el libro de Malaquías, donde dice que Elías vendrá primero. Luego preguntan ellos entonces, ¿dónde está Elías? Hermanos, bendito sea el Señor de verdad por lo revelado en la palabra de Dios. Nosotros con la revelación del Señor tenemos la adoración que Isaías mira en el capítulo 6. Santo, santo, santo. ¿Por qué? Lo recordemos, hermanos, dentro del pueblo de Israel, también grandes predicadores dentro del pueblo de Israel. No se pueden reconciliar, vuelvo a repetir. Algunos están conscientes que tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 6 de Isaías, dicen ellos, ahí miramos a tres, dicen ellos, pero no hablan ellos abiertamente, porque llegan ellos al capítulo 6 del libro de Deuteronomios, versículo 4. La oración que pronuncia Israel cada mañana, él oye Israel. Pero también ellos se quedan sorprendidos porque ellos buscan de una manera mirar palabra por palabra. Y dicen ellos ahí, aunque ahí llegan a toparse, dice la unicidad de Dios. Pero luego dicen ellos, nosotros oramos cada mañana. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jehová vuestro Dios, dice el texto. Dice, Dios está hablando
a Moisés: Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿quién es el que lo dijo? Dicen ellos, se preguntan. El que lo dijo, dice: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es ese otro Jehová que tenemos en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Deuteronomio? Y se quedan ellos sin salida. Le dan otra interpretación, pero hermanos, nosotros por la palabra de Dios, mire, ahora vamos a ir a Apocalipsis para entenderlo. Bendito sea el Señor, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que allí también como el Espíritu Santo tomó a Ezequiel del río Quebar de Babilonia y lo transportó a Jerusalén, lo mismo hizo nuestro Señor. Dice que tomó a Juan el apóstol y fue llevado en el Espíritu al cielo. Y se le entregue la revelación a Juan, que es lo que miramos en el capítulo 4. Él está en el Espíritu Santo, dice que está Juan, y él mire y escuche la adoración, lo que miró Isaías: Santo, Santo, Santo. Llegamos al capítulo 5, dice el texto: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Ahí está el trono, ahí está uno sentado que tiene un libro en su mano. ¿Quién era? Hermanos, de verdad, bendito sea el Señor por la revelación de su hermosa palabra. Aquí miramos nosotros al trono, como lo miramos en el libro de Ezequiel, está uno sentado. Pero en ese trono también hay alguien más. Dice que Juan mira uno sentado, mire los seres alrededor del trono. Y luego dice así la Escritura. Dice que en el versículo 4: lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora dice el 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro. ¿Dónde salió lo que miramos aquí? El cordero, dice, en medio del trono. Y vino y dice, y tomó de la mano del que tenía el libro. ¿Quién tenía el libro? Oh, hermanos, bendito sea la revelación del Señor. Aquí tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mismo en toda la Escritura. Siempre ha aparecido en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso los judíos, hombres consagrados que dedican su tiempo, en muchos textos se quedan ellos, le dan otra salida, pero al mismo tiempo, como son tan delicados, le buscan de una manera, pero también hay textos que lo dejan ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque bendito sea el Señor, ahora lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Por eso, bendito el Señor, como está escrito: santo al Padre, santo al Hijo, santo al Espíritu Santo. Por eso los seres que están en la presencia del Señor, hay una adoración constante. No es porque está de esa manera. Ahora vamos al capítulo 28 para entenderlo. Nuestro hermano que va a bajar las aguas, estamos muy contentos, de verdad. Le preguntamos a él concerniente a su conversión. Él es muy joven, apenas podemos decirlo, está en el lindero de su vida.
Dentro de las escrituras solamente tenemos nosotros niño y joven. Podemos decirlo, él está en ese lindero, dejando la niñez, entrando a la adolescencia. Tenemos varios pasajes de la escritura. Uno de ellos tenemos en el libro de Génesis capítulo 8. Después que Noé sale del arca, le da un sacrificio a Dios. Y dijo el Señor: no maldeciré la tierra con diluvio, con agua, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, nuestro hermano es muy joven, dejando la niñez, está entrando a esa etapa de joven, donde él es consciente de sus hechos, es responsable de conocer y entender entre el bien y el mal, pero bendito sea el Señor que él ha escogido el bien. Ahora tenemos en el capítulo 28, tenemos unos minutitos de Mateo, capítulo 28 de Mateo. No solamente es bajar a las aguas como algunos piensan. Oh hermanos, cuando lo miramos y miramos por la palabra de Dios, es la misma presencia de Dios que está aquí. Amén. Si queremos decir, es la gloria de Dios que está aquí. Es la Merkabah, como dicen los judíos, está aquí. Dios está aquí. No es algo que vamos a hacer a los ojos de los hombres para tomar un video o para que la gente lo mire. No. Los que somos testigos hoy vamos a mirar lo que nuestro hermano joven, en obediencia a Dios, ha escogido, ha hecho de él vivir con el Señor, dispuesto a servirle al Señor. Ahora, el Señor Jesús, antes, hermanos, de subir al cielo mismo, antes que pasar a la cruz, él tomó a sus apóstoles y dijo: yo voy a Jerusalén y me va y el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Pero ustedes, dijo el Señor, me van a esperar en Galilea. Y así sucedió. Él murió, fue sepultado y él resucitó un día primero de la semana. Hace unos días hablábamos con un hermano, ¿por qué el primer día de la semana? El séptimo día le pertenece a Dios, como el primer día de la semana le pertenece al Señor. En el libro de Deuteronomios, en el libro de Levíticos, aparece un día cuando los judíos estaban llamados a hacer sus fiestas. Al final decía el Señor que el séptimo día era de gran solemnidad y el octavo día era de gran solemnidad. Y muchos de los judíos, dicen ellos, ¿tiene la semana octavo día? ¿Por qué se le llama octavo día? Ese octavo día es el primer día de la semana. Son conscientes ellos. Entonces, el antiguo pacto, el Señor empieza con el séptimo día. El octavo día, o sea, primera semana, con el nuevo pacto. Esto es otra explicación. Pero el Señor resucitó un primer día de la semana y luego apareció y les dijo, en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo. Oh hermanos, cuando pensamos en el capítulo 10, el capítulo 11 del libro de Ezequiel, los mismos judíos están de acuerdo. Dicen ellos que cuando Israel estaba para ser, hermanos, llevados cautivos a Babilonia, dicen ellos que tratan ellos de explicar y dicen ellos que Dios esperó 3 años y medio para que, esperando si Israel se arrepintiera. Dice que
ya la presencia de Dios no estaba en el templo, se había pasado enfrente al monte de los Olivos. Pero esto es una forma de explicar. Ellos no lo vieron la gloria en sí palpablemente. Pero cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, cuando Jesús fue manifestado en carne y fue declarado hijo de David, entonces su ministerio del Señor es de 3 años y medio. Por la revelación de la palabra de Dios está escrito, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que el Señor esperó a Israel y al final, enfrente de Jerusalén, en el monte de los Olivos, Él lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y pedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Se cumplieron estas palabras, estos cumplimientos de lo que leemos en el capítulo 11 del libro de Ezequiel, que la gloria de Dios salió de Jerusalén y se puso al monte de los Olivos. Jesús siempre en su ministerio, los 3 años y medio, Él estuvo orando siempre en el monte de los Olivos. Y en el monte de los Olivos, ahí lo prendieron. Pero el Señor dijo que esto iba a acontecer. Vino a hacer una obra donde iba a derramar su sangre y iba a firmar el pacto. Por eso se llama el nuevo pacto. El bautismo no está en el antiguo pacto, el bautismo está en el nuevo pacto. Los israelitas, dicen ellos, que ellos van a ser aliados o se van a elevar cuando hacen una conversión. Si nosotros queremos usar la palabra, también nos elevamos. Pero está escrito en el capítulo 1, versículos 12 y 13 de Colosenses. La Escritura dice que el Señor nos hizo trasladar de las tinieblas a su luz admirable. El momento que aceptamos al Señor con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor, no nosotros nos elevamos, Él nos elevó, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o al reino de la luz. Nuestro hermano ha aceptado, ha entendido el pacto. Le hemos preguntado: ¿entiende usted? ¿Está usted dispuesto? Y él dice: sí, estoy dispuesto, entiendo. La palabra aceptar o creer es el mismo conversión. ¿Qué es conversión? Es aceptar lo que Dios quiere que hagamos. Es estar dispuesto de recibir. Nuestro hermano, en el momento que aceptó, le abrió su corazón y dijo: yo acepto, estoy dispuesto a vivir la enseñanza del nuevo pacto. Por la palabra de Dios, es obra de Dios. El Señor lo trasladó al reino. Entonces, ¿por qué va a bajar las aguas? ¿Por qué va a bajar las aguas? Un minutito a hablar. Jesús dijo, apareció a sus apóstoles: toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Ahora vayan por todo el mundo, dice aquí. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Ya hemos hablado de nuestro hermano, le hemos hecho. Él es un hombre creyente, dispuesto a hacer, a practicar. Se ha hecho discípulo. Él es discípulo hoy. Como discípulo, desde el momento que acepta a Jesús, capítulo 1, versículo 12 de Juan: a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 6 de Gálatas dice: cuando el hombre está afuera, antes de hacer su conversión, antes de hacer su conversión, el hombre es esclavo. Hay un ser del Dios de este siglo. Pero cuando nosotros aceptamos con nuestra conversión, venimos a ser siervos de la justicia.
Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Espiritualmente, nuestro hermano ha entrado. Ahora, él, como siervo de lo que él ya aceptó, de lo que él ya creyó, ahora con sus hechos lo va a hacer. Pero no solamente un hecho así, desapercibido. Estamos leyendo. ¿Cuándo va a bajar las aguas? Un hermano lo va a bautizar y él va a proclamar que va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque abundan los textos Efesios, Colosenses, que Jesús es la cabeza, la iglesia es el pueblo, es el dueño del reino. En este reino tiene mandamientos y entramos a ese mandamiento. Al pronunciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está haciendo en la presencia misma de Dios. No solamente las aguas, también las aguas representan y nos hablan muchas cosas, bendiciones. Pero hemos mirado nosotros que al proclamarlo, a bajar a las aguas, el hermano que va a bajar las aguas está entrando, lo está haciendo bajo la presencia, bajo la gloria, bajo el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Dedicamos nosotros a esa bendición tan grande. Me he pasado de minutos. Quería decir a otras cosas, pero voy a detenerme aquí. De veras que el bautismo, hermanos, es lo que Dios ha dejado para que nosotros seamos partícipes de las glorias eternas. Que Él bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque en verdad somos privilegiados los que estamos dentro del pueblo de Dios, poder no solamente presenciar, sino ser parte de este reino. Yo quisiera que leyéramos una vez más nuestras escrituras en la carta a los Hebreos. Busquemos el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Lo vamos a hacer siempre, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Señor bendiga sus palabras en esta hora de la tarde. Amén. El apóstol Pablo, el
y hermanas, el escritor a los Hebreos escribe estas palabras para que lo leyeran aquellos hebreos, como dice la Escritura. Pero hoy, en esta hora de la tarde, esta carta es para todos nosotros, la iglesia del Señor. Aquí queda, hermanos y hermanas, revelado. Ya escuchamos el primer mensaje. Lo que miró Ezequiel, Isaías en el cielo. Juan capítulo 12 lo vuelve a decir. Hechos capítulo 28 vuelve a decir de los que estaban allí sentados. Pero dice aquí el pasaje: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es menester, hermanos y hermanas, mirar la seriedad de lo que vamos a contemplar, o lo que la iglesia va a hacer en esta hora de la tarde. Hay muchas y diferentes enseñanzas, hermanos y hermanas, allá afuera. Y muchos da una tristeza, hermanos, cuando escuchamos cosas acerca del Evangelio. Cuando nosotros miramos esto, hermanos y hermanas, dice: consideren al apóstol. Esta palabra apóstol significa enviado. Es esta palabra la que significa enviado. Dice el escritor a los Hebreos: considerar al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. Cuando uno se pone a mirar esto, hermanos y hermanas, ya miramos toda potestad, dijo el Señor a los apóstoles, me ha sido dada en el cielo. ¿Cómo llegó a esta tierra? El Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, fue dado allá en el monte Sinaí. Aquí está diciendo que por manos de Moisés fue puesto, dice allí, como el administrador de aquel antiguo pacto. Vamos a leer, hermanos, y vamos a mirar lo que aquí está diciendo el escritor a los Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 17 del libro de San Juan el Evangelio. Versículo 1, 2. Miremos primero Isaías. Miremos, hermanos, primero Isaías, capítulo 48, y luego vamos a pasar acá este versículo. Isaías, capítulo 48, vamos a buscar, hermanos y hermanas.
Vamos a mirar, hermanos, de verdad la seriedad de este mandamiento que vamos a presenciar en esta hora. Vamos a mirar Isaías capítulo 48, versículo 16. Mire lo que dice acá. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuando uno se pone a pensar desde el versículo 12, la lectura, hermanos y hermanas, está hablando alguien, hermanos, con Isaías. Está hablando alguien. Y dice, mire la palabra de nuestro Dios. Acercaos a mí, dijo él, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Miren lo que dice aquí. Me envió el Señor Jehová y su Espíritu. Hay otra persona. No es el Padre, pero tampoco es el Espíritu Santo el que está hablando aquí en este pasaje. Dice que me envió, dice, y esa es la palabra que nosotros estamos mirando en el libro, en la carta a los Hebreos. Apóstol, enviado. Vamos ahora al versículo 17. Versículo 17 del Evangelio que escribe Juan. Ahora vamos a ver. Dice, mire, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, dice de esta manera. Estas cosas habló Jesús y dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es el que fue enviado? Ahora me envió Jehová y su Espíritu, dijo allá la revelación, y acá el Espíritu Santo lo aclara y el mismo Señor está diciendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo, dice el versículo 4, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren, cuando nosotros miramos esta palabra, estos versículos, Dios dice que mandó a su Hijo. Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesucristo está orando en el monte de Getsemaní, Él dijo, Señor, Padre, que no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. El Hijo, hermanos y hermanas, oyentes que están aquí en esta hora de la tarde, vino con un propósito a este mundo. Y el propósito que el propósito que traía el Señor Jesucristo a este mundo era cumplir el deseo de Dios
que le había encargado que viniera a hacer. ¿Y qué es lo que venía a hacer el Hijo de Dios a esta tierra? Vamos a mirar Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Dice, mire la palabra de nuestro Dios. Aquí el Señor, hermanos, estaba en el aposento alto con sus apóstoles y les dice, mire esto que vamos a leer aquí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire, bendito nuestro Dios, porque Él, en su sabiduría eterna, en el conocimiento de nuestro Dios, Él sabía que el hombre se iba a perder y no le iba a poder buscar. Iba a caer esclavo del pecado y no iba a poder salir de allí. Pero Él, miren hermanos y hermanas, tenía un plan para con el hombre y ya lo había revelado en el Antiguo Testamento. Capítulo 31 de Jeremías dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Eso, hermanos, todavía va a llegar al cumplimiento cuando van a llegar al nuevo pacto. Mirarán el que traspasaron, dice hermanos Zacarías. Cuando ellos entrarán, hermanos, y recibirán, hermanos, el nuevo pacto. Ahora nosotros miramos aquí la palabra de nuestro Dios y dice, miren, 28. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando nosotros miramos esto, hermanos y hermanas, el Señor vino del cielo a constituir con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo, vino a constituir a esta tierra el nuevo pacto que fue sellado con aquella sangre que Él vertió allá en aquella cruz en el Calvario. No solamente esa sangre, como dice Colosenses y Efesios, que es para remisión de nuestros pecados, sino también para sellar el nuevo pacto que se estableció ahí en esa cruz en el Calvario, cuando derramó su sangre, quedó establecido ese nuevo pacto y todo lo que en ese pacto tiene. Hoy, en estos días, como les decía yo, hay muchos que andan diciendo y hablando, y que Dios tenga misericordia de ellos, porque rebelarse, hablar contra la palabra de nuestro Dios es algo de verdad que lo vamos a leer más adelante. Cuando uno mira esto, vamos a regresar, mire hermano y hermana, ahí donde estamos leyendo, en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos,
Dice, mire, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, nosotros, hermanos y hermanas, los que estamos en comunión, los que hemos recibido, hemos sido participantes de ese llamamiento celestial. No es de la tierra, no es de un hombre, no es perecedero. Ese llamamiento, mire, ve, bajó desde los cielos por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio eterno. Dice la palabra de nuestro Dios, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora bien, el cual es fiel al que le constituyó. Lo miramos en San Juan. He terminado, Señor, he terminado, dijo a su padre, cuando alzó los ojos, dijo él, para él ya estaba terminado, hermanos, porque ya se había dado y lo iba a terminar. Dijo él, mire, hermanos, el cual es fiel al que le constituyó. He terminado la obra que me has dado, dijo en su oración. Fiel. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Cierto. Mire, hay una diferencia. Hay una diferencia entre Moisés y el Señor Jesucristo. Moisés dice que fue fiel a lo que Dios le dijo como siervo. Moisés fue sacado de entre toda aquella multitud que fue sacada de Egipto, de ahí fue llamado aquel siervo, hermanos, y él fue el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Y dice que él fue fiel, pero como siervo. Miren, ahora dice, mire la palabra de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo como hijo. Miren, la diferencia entre el siervo y la diferencia del hijo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos. ¿Quién se la dio? Se la dio su Padre a su Hijo para que viniera aquí en esta tierra y estableciera, como nosotros estamos viendo, el nuevo pacto por medio de su sangre. Y hay una advertencia aquí en estos versículos. Busquemos el capítulo, hermanos, capítulo 12 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 12, vamos a mirar la advertencia, hermanos y hermanas, encontramos aquí. Vamos a leer versículo 1 al versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Mire, Moisés, hermanos, Dios lo había puesto para que ministrara. A Moisés no lo puso Aarón, ni lo puso María, ni lo puso la tribu de Leví, ni la tribu de Judá. Lo puso Dios para que ministrara su pueblo. Sus hermanos María y Aarón tuvieron celos de él a causa de las mujeres que él tenía, y hablaron y dijeron: solo por Moisés se va a manifestar Jehová. Hicieron de menos, hermanos, hicieron de menos, hermanos, el ministerio que se le había dado a Moisés. Era, hermanos, no era, hermanos, cualquier persona. Era el que gobernaba al pueblo de Israel por medio de nuestro Dios. Era el que se le había dado la autoridad, la potestad para gobernar ese pueblo, y ellos, hermanos, hablaron contra Aarón, contra Moisés. Como lo vieron, hermanos, muy humildes, como lo vieron, hermanos, muy callados. Otras versiones dice, hermanos y hermanas, que en cuanto acabaron de hablar, Dios inmediatamente los llamó y les dijo: vengan ustedes para afuera, voy a ver por qué están hablando contra mi siervo, pues a él yo lo he puesto. Y dice: mire, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? A veces el hombre o la mujer, hermanos y hermanas, por no entender, por no saber, y bueno, hermanos, es mejor, hermanos, cuando no entendemos, cuando no llegamos a comprender lo que se va a hacer en esta noche, es mejor, hermanos, no hablar, porque podemos ofender a aquel que nos ha puesto para gobernar su iglesia, a su hijo. Hay muchos. Dijo uno: mire, la tristeza, esto que vamos a hacer aquí, dijo él, no tiene nada que ver con la salvación. Hermanos, hermanas, si María y Aarón no quedaron sin castigo, usted piensa, y era siervo. Ahora mire lo que dice vamos a regresar al capítulo 13, ahí donde estamos leyendo. Ya el tiempo, hermanos, ha pasado. Vamos a terminar ahí donde estamos leyendo, en el capítulo 3, y dice, miren: pero Cristo como hijo sobre su casa
la cual casa somos nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, es gobernado, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino, hermanos y hermanas, a traer el nuevo pan. Y a eso, hermanos y hermanas, estamos no solamente pues a ser obligados, hermanos, a llevarlo a cabo. Ahora mire la palabra de nuestro Dios en el capítulo 10 de este mismo libro. Dice versículo 26: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no será más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hermanos, en esta hora de la tarde, de verdad, lo que vamos a hacer aquí es algo, hermanos, de mucha responsabilidad para el pueblo de Dios, porque es, hermanos, un mandamiento venido, miren, hermanos, desde la corte celestial, desde el tercer cielo, allá donde escuchamos nosotros, le miramos, hermanos, aquellos querubines, aquellos serafines, hermanos, y dice que ahí está el trono de Dios, hermanos, y de ahí, mire, hermano y hermana, de esa corte celestial vinieron los mandamientos de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, si no lo entendemos, hermanos, miremos lo que se va a hacer. No hablemos en contra de los mandamientos de nuestro Dios, porque ya escuchamos, hermanos, lo que Dios dice: el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, miren, dice que era muerto irremisiblemente. ¿Cuánto más? ¿Qué castigo, dice, merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Hermanos, en esta hora de la tarde, hermanos, quiera nuestro Dios de verdad, es un privilegio formar parte de ese Nuevo Testamento. Es un privilegio, hermanos y hermanas, ahora tener, hermanos, como principio la ley de nuestro Dios dada a nosotros por medio de su Hijo. El que nos gobierna a nosotros, hermanos, es esa ley bendita que vino desde el tercer cielo, hermanos, y ahora, por eso, santo, santo es su nombre. Que el Señor bendiga sus palabras en esta hora de la tarde. Amén. Capítulo 7, versículo 17. Bien, vamos a leer Salmos capítulo 8, versículo 3. Estoy adelantando estos versículos porque sé que hay personas que están en medio de nosotros que no están familiarizados con la Biblia. Bien, si nos da tiempo, vamos a leer Salmo 144, versículo 3, y vamos a terminar Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él
corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Ahora vamos a ir a Salmos. Ahí nos vamos a detener un poquito más. Número 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios bendiga sus palabras en nuestros corazones. Amén. Al principio del versículo dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Estas son palabras del siervo de Dios, David. Es el fruto de sus pensamientos o de su meditación nocturno o de noche. Esto es una de las noches, de todas las noches, que solía alabar y glorificar el nombre del Dios bendito. Él dijo, voy a preguntarle a Dios. La gente lo mira, todas las cosas, que todo es en común, es común. Los días, el sol sale y se esconde. Y luego la noche, el hombre come y bebe y se va a dormir y todo es común para él y no hay nada distinto. Pero dijo él, yo voy a preguntarle a Dios hoy. Y le dijo, ¿qué es el hombre? Job dijo, él preguntó también, Job y David y el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, él dijo, como dijeron tus siervos. Pero David dijo, voy a preguntarle a Dios, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él, para que lo visites, para que pongas sobre él tu corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En otros versículos Dios, en Isaías capítulo 40, 26, Dios dijo, todas las naciones son consideradas como nada. Aunque tengan armas, bombas nucleares, antimisiles y todo tipo de cosas que usan para la guerra. El hombre está preparado para la guerra. Pero dijo Dios, todas las naciones sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza son considerados como nada. También dijo el rey Nabucodonosor, cuando Dios lo engrandeció su reino, su dominio, su grandeza, su poder. Entró el orgullo en su corazón y se volvió orgullo. El orgullo cautivó su corazón. Tenía mucho dinero y dijo, ¿a poco la casa real no fue con la mano de mi poder? Cuando
Cuando Dios quiso mostrar su poder, es que Él tiene el dominio de todas las cosas. Y dijo el rey Nabucodonosor: desde este momento serás echado del trono y te daré un corazón de bestia y te irás al monte. El rocío de la noche caerá sobre ti y comerás pasto como animal. Y sucedió. Dios lo disciplinó por no reconocer quién es Dios. Hay un Dios, señores, personas que están aquí en medio de nosotros, el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Hemos mirado su gloria en el cielo. Dice que los seres celestiales, querubines, serafines, ángeles y arcángeles rodean su santo trono y se postran delante de él y le dicen: Santo, Santo, Santo eres tú, oh Dios de los ejércitos, y toda la tierra está llena de tu gloria. Como Dios es grande. Dijo David: cuando veo tus cielos, una dimensión tan grande, el hombre una dimensión tan pequeña. Gracias a Dios, de verdad que Dios ha revestido al hombre de sabiduría y se han hecho telescopios para mirar los planetas. Leímos el versículo: que es el hombre para que lo engrandezcas. Según los científicos, que la Tierra es muy pequeño de la galaxia, conjunto de estrellas. Pero como Dios ha revestido este mundo de su gloria, como el santo, el bendito, eterno y glorioso ha venido a morar en este mundo, ha estado con el hombre, ha cuidado del hombre, todos los días lo visita. Cada momento prueba el corazón del hombre. Semana pasada oíamos de la higuera. Jesús lo visitó por 3 años y no consiguió nada de fruto en él. Así está la humanidad, lejos de su Creador, no le importa nada. Todo está bien, tiene dinero, carro, casas y todo está bien. Pero hay una pobreza espiritual en el mundo entero. No estamos criticando, no es nuestro trabajo, no son calumnias. Estamos, nosotros los ministros, estamos autorizados por Dios. Dios, para mostrar el bien, tuvo que mostrar el mal. Si Dios no hubiera mostrado el mal, ¿no tendría significado el bien? Dios tuvo que mostrar el mal para mostrar el bien. Y Dios nos da autoridad de hablar. Vamos a leer, dice: cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El amor de Dios es tan grande. El hombre vive en sus delitos y pecados. David preguntó: ¿qué es el hombre?
la borrachera, en las drogas, el hombre matando sin temor en su corazón. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites, para que lo cuides, para que le des sustento todos los días. ¿Qué es el hombre? El hombre sin Dios es considerado como nada. Vamos a decirlo, Dios no nos necesita a nosotros. La creación alaba a Dios, engrandece su nombre. Ángeles hay en su presencia, quienes honran y glorifican el santo, bendito nombre de Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia. La semana pasada oímos un versículo que dijo Isaías: hace mucho tiempo se manifestó Dios en mí, diciendo: te prolongué tus días. Es por el amor de Dios que estamos hoy aquí. Dios nos puede quitar la vida en cualquier momento, pero está escrito que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiso que nuestro hermano Landon se muriera en sus delitos y pecados y ir en una condenación eterna. Damos la mano. Dios no quiere que el hombre se pierda en sus delitos y pecados. Vamos a leer ahora 44. Puede que nos pasamos un poquito más de tiempo. Tengan paciencia los que han venido por primera vez. Cuando yo vine por primera vez al culto, ya quería que se terminara el culto. 3 dice, 144:3 de Salmos, el versículo 3. Espero que lo hayan encontrado. 144:3 dice: oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? David vuelve a preguntar: ¿qué es el hombre? Él dijo: yo considero que es un simple hombre mortal. El hombre va a morir. El hombre no es eterno, se va a morir. El día que se muere no se va a llevar su carro, ni su casa, ni nada de lo que ha poseído. Vamos a seguir leyendo que dice el 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Esos son nuestros días. Pero hay una esperanza que Dios ofrece para toda la humanidad. Una esperanza eterna. Dios ofrece una vida eterna. No somos eternos sobre esta faz de la tierra. Hace 33 años nací. No lo decidí yo, lo decidió Dios. El día que me voy a morir, no le voy a preguntar a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, mis tíos. Dios decidirá llevarme. Están determinados mis días de mi existencia sobre esta faz de la tierra. No me llevaré nada, ni mi carro, ni las pocas cosas que he adquirido. Pero eso sí, hay una esperanza en mi corazón.
Mi morada es el cielo de luz, en la morada de Dios. Ahora vamos a leer 1:3 de Efesios. Cuando el hombre cree, suceden muchas cosas espiritualmente en su vida. No lo vimos. Su hermano creyó. Él dijo: yo acepto a Jesús como el único salvador de mi alma. Muchas cosas sucedieron. No los voy a leer, pero los voy a citar. Y dice en el 3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando nuestro hermano creyó en Jesús, la Escritura dice que fue rociado con la sangre de Cristo. Dios perdonó sus pecados. En el momento que él creyó, fue trasladado de las tinieblas, lugar espiritual donde están todos los que han pecado contra Dios. Los que no han creído están en la oscuridad o en tinieblas. Pero cuando nuestro hermano creyó, dice que Cristo lo sacó de ahí y lo trasladó en un lugar de luz. Eso no se ve físicamente. Estas cosas sucedieron espiritualmente. Son grandes bendiciones de Dios. Otra cosa, dice que Dios, cada persona que se convierte a Él, Dios escribe su nombre en el libro de la vida en el cielo. Esto sucedió con nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Bendito sea Dios. Somos hijos y propiedad de Dios. En el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que somos conocidos por Dios, por el Espíritu que mora en nosotros. Dice que el día en que Cristo venga, Él reconocerá a sus escogidos, a sus hombres justos que se entregaron de corazón a Él. ¿Verdad? Qué privilegio tan grande de nosotros. La gente nos mira, pues no tenemos dinero y que no tenemos comida. Nosotros confiamos en Dios. Podemos vivir una vida de pobreza en esta vida. No tenemos el cielo, riqueza, mansiones eternas. Bendito sea Dios. Un día vamos a ver a Dios en toda su gloria. Este cuerpo se cansa, nos cansamos, nos enfermamos, pero un día no nos enfermaremos, no necesitaremos de carro, de dinero, no nos afanaremos, estaremos en la presencia de Dios, seremos alegres eternamente y para siempre. Como hoy la tristeza disipa nuestra alegría por las cosas que hay en esta vida. Un día seremos alegres, donde la fuerza del Dios de ese siglo que opera en los hijos de desobediencia no llegará en el cielo, en la morada de luz. Un día estaremos en la presencia de Dios, estaremos allí eternamente y para siempre. Bendito sea Dios por esa esperanza que hay en nuestro corazón. Bendito sea Dios por sus promesas. Son tan grandes y son verdaderas. En esta hora vamos a quedarnos aquí.
les invitamos a todos en horas de la noche. Tenemos otro servicio de 7 a 9. Les animamos que vengan a escuchar la palabra de Dios. Tal vez usted nunca ha escuchado quién es Dios. Yo sabía, cuando era niño, yo sabía que había un Dios, pero no lo conocía verdaderamente. Su poder, su deidad y su gloria. Está escrito que Dios imprimió, vamos a decirlo así, imprimió su poder y su deidad en toda la creación. Parece que todo es común, pero cuando nos miramos de cerca, ¿verdad? Dios es grande. Lo dijo David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, pero Dios en su amor y en su misericordia cuida al hombre, lo visita, lo prueba. Dios de verdad sustenta al hombre todos los días de su vida. Palabra, que lo bendiga en nuestros días. Amén. Vamos a entonar la alabanza 88, vamos a cantar 2 estrofas y hará el hermano las aguas y cantaremos la última estrofa al final. En las aguas de la muerte, sumergidos fue Jesús, mas su amor no fue Landon Roblero Pérez, en confesión de su fe, cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles. Yo hoy lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo